Que Dios les bendiga a todos. Es un gozo poder compartir con ustedes este tiempo en la palabra. Saludos a los que nos verán también por medio del video. Quiero invitarle a que estemos muy atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. ¿Ven? La palabra de Dios es viva, es eficaz, penetra lo profundo de nuestro ser y nos es entregada con un propósito de vivirla, de ponerla en práctica, empezando en nuestra vida y transmitiéndola también a los que nos rodean. Bien, para entrar en materia en nuestro sermón de hoy, la semana anterior iniciamos con el primer sermón dominical del 2022, el primer mensaje de domingo. La guía del Espíritu fue que fomentáramos la visión nuestra como iglesia y enfatizamos que el plantío de Dios nace del corazón de Dios con una visión de crecimiento. ¿Ven? ¿Cuánto lo recuerdan? Hablamos puntualmente de crecer en tres partes específicas, ¿verdad? Y tomamos el lema nuestro como congregación, la visión nuestra, y la dividimos en esas tres partes y hablamos de ese crecimiento. Mi hermano, ¿me ayuda a proyectar, por favor? Dice: somos la comunidad cristiana Plantío de Dios, que estamos creciendo en el conocimiento bíblico, carácter de Cristo y llenura espiritual, alcanzando a muchas personas para el reino de Dios. ¿Qué tal si lo leemos juntos, por favor? Observe ahí la proyección y acompáñenme a leerlo bien fuerte, a contar tres. 1, 2, 3. Somos la comunidad cristiana Plantío de Dios y estamos creciendo en el conocimiento bíblico, carácter de Cristo y llenura espiritual, alcanzando a muchas personas para el reino de Dios. El crecimiento debe ser una prioridad para cada uno de nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Y yo no sé usted, pero personalmente, si hay algo a lo que yo le tengo temor, es al estancamiento. El estancamiento es contrario al crecimiento. Yo espero que de igual forma usted se identifique conmigo y que tenga esa meta personal de crecer más y más año con año, de no ser los mismos, de madurar, de avanzar en nuestra vida, de tener un crecimiento sobre todo espiritual, pero también en todas las áreas de nuestra vida es necesario crecer. El estancamiento, el conformismo es algo trágico para la vida de la iglesia. Es algo que Dios no quiere en ninguna manera para nosotros, sus hijos. Y precisamente no lo quiere porque es contrario al crecimiento. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 21, dice la Escritura, permítame leer para ustedes Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigamos entonces sus pisadas. Seguir como discípulos de Cristo las pisadas de nuestro Señor. Y los pasos del Señor siempre llevan al crecimiento. Amén. Los pasos en Cristo siempre apuntan al crecimiento en la vida y nunca al estancamiento. La pregunta es: ¿estamos creciendo a la manera de Jesús? ¿Siente usted que en este cambio de año usted puede decir afirmativamente delante de Dios: gracias, Señor, porque he crecido, gracias porque no soy el mismo, gracias porque he avanzado, gracias porque soy mejor hijo tuyo en este nuevo año, porque he perseverado en ti, gracias porque soy más como tú, Señor? Esa es nuestra meta, seguir los pasos de Cristo. Y los pasos de Cristo siempre apuntan al crecimiento espiritual sobre todo. Una forma de evaluar nuestro crecimiento precisamente es teniendo claro en qué consiste el estancamiento.
Por eso yo he titulado el sermón de este domingo 5 niveles de estancamiento espiritual. 5 niveles de estancamiento espiritual. Para los que acostumbran a anotar, ese es el tema de hoy. Y vamos a tener como base el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 2, en el mensaje que Dios da a las 7 iglesias. Así es que vamos a tener abierta nuestra Biblia en ese capítulo 2 de Apocalipsis. Por favor, ubíquese allí y acompáñenme a dar seguimiento a la lectura que vamos a hacer, porque hoy nos vamos a quedar en estos textos del mensaje a las iglesias. Ahí es donde vamos a quedarnos en esta mañana en nuestro mensaje. Y para empezar, el primer mensaje que Dios da es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Nada más para hablar un poquito del contexto. Estas son 7 iglesias situadas en Asia Menor, y en alguna manera se cree que el mensaje que ha sido entregado para ellas representa el mensaje de Dios para todas las iglesias de todos los tiempos. Nos alcanza a nosotros al presente. Es la voluntad de Dios para su pueblo y trasciende a esa época, ¿verdad?, del tiempo de Juan. Entonces, hoy queremos tomar como ejemplo, como guía este texto, y vamos a hablar para tratar de responder a la pregunta, ¿cuándo se estanca un creyente? ¿Cuándo se estanca un creyente? Y para empezar, leamos Apocalipsis 2, del 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hasta ahí podemos decir que es una serie de características buenas, muy ejemplares. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: conozco tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. En alguna manera el Señor le dice a Éfeso: tú empezaste a crecer. Pero a partir del verso 3 agrega un par de características más. Así en el verso 3: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todo muy lindo hasta ahí. Amén. Amén. Y tal vez alguien se pueda identificar con estas buenas características. Tal vez alguien diga: yo he sufrido por la causa del Señor, he sido paciente, he trabajado arduamente por el nombre del Señor. Amén. Espero que así sea en cada uno de nosotros. Sin embargo, a partir del verso 4 da un giro totalmente a la expresión de reconocimiento, de felicitación, y cambia por una exhortación. Dice el verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Quiere saber usted cuándo un creyente está estancado? Cuando ha dejado su primer amor, cuando ha abandonado su primer amor. ¿Qué significa eso? Es aquella persona que empieza bien, que ama al Señor, que camina según la voluntad de Dios, pero que con el paso del tiempo Dios deja de ser la prioridad en su vida. Otras versiones dicen, en vez de has dejado tu primer amor, otras versiones lo traducen como ya no me amas como antes. Ya, qué tremendo. Y si hay una evidencia de estancamiento, es cuando la persona ya no ama como antes al Señor. Aquella persona que tenía un fuego, una pasión por las cosas del reino de Dios, y que de pronto ya no es igual. Con el paso del tiempo algo ha ocurrido en su vida. Dio lugar a ciertas cosas que fueron enfriando
su amor por el Señor y Cristo dejó de ser la prioridad. Podríamos decir muchas cosas, yo quiero puntualmente referirme a 3. Cuando se abandona el primer amor, disminuye la intimidad, disminuye el servicio y disminuye la evangelización. Cuando una persona, un creyente, un hijo de Dios, empieza a abandonar el primer amor, disminuye su intimidad con Dios. Ya no es aquella persona que disfruta de la palabra y que todos los días decía qué ganas de leer la escritura, de aprender, y leía y se esforzaba. Ya no es aquella persona que disfruta de los sermones, de los mensajes. Ya no es aquella persona apasionada por ir al templo, por participar de los cultos. Ya no es aquella persona que tiene una disciplina de oración y se deleita orando y tomando tiempo en la presencia del Señor. Ya no es aquella persona que la intimidad con Dios es lo más importante para él. Ahora ese creyente ha cambiado. Ahora el tiempo con Dios ya no es lo primero. Ahora en su lista de prioridades Dios aparece mucho más abajo, porque ahora ha puesto otra cosa antes. Su amor, su prioridad se ha ido volcando hacia otras cosas. Pierde la intimidad. Es aquel creyente que pierde también su disposición al servicio. Un creyente estancado, hermanos, es aquel que ya no sirve como antes. O peor aún, que deja de servir. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que anhelar crecer año con año, día con día, mes tras mes, semana tras semana. Crecer en el Señor, crecer en esa intimidad con Él, en esa comunión íntima con Dios. Como dijo Job al final de toda su experiencia, mas ahora mis ojos te ven. Qué lindo que es ver al Señor día a día. Pero qué lindo que es también servirle a Él apasionadamente. Decir, Señor, yo entiendo que si tú diste tu vida por mí y me has dado una nueva vida, como dijo el apóstol Pablo, no es para que la viva yo en mi carne, es para que la viva según tu voluntad. Y yo quiero servirte y quiero trabajar en tu reino y quiero hacer cosas para ti. El creyente estancado, hermanos, deja de servir. O ya no sirve con aquella pasión. Esto es trágico para la iglesia, es trágico para el pueblo de Dios. Qué triste es una persona que usted sabe que servía apasionadamente al Señor y que hoy le vemos que ya no hace nada para Dios. Debemos de buscar año con año crecer en intimidad, crecer en servicio. A mí me duele personas que conozco que deberían de estar creciendo en servicio, ser mejores en lo que hacen para Dios, ser más excelentes en lo que hacen para Dios, pero se han conformado, se han estancado con darle al Señor apenas ahí por encima. Una visión de crecimiento incluye crecer en excelencia. Y como iglesia, espero en el Señor que nuestra meta de todos los servidores aquí sea crecer en excelencia para Dios. Y eso va de la mano de la intimidad. Cuando yo he hablado con los hermanos del Ministerio de la Alabanza, por la gracia de Dios también he sido ministro de alabanza por muchos años. Y yo les digo a ellos, cuando a mí me toca dirigir, ministrar los cantos en la iglesia, yo no agarro la lista y al último momento digo el Tim Marín de Opingüe, la 1, la 15, la 20, porque tenemos un folleto de cantos. No. Yo me encierro y tengo mi culto con Dios de adoración y de alabanza. Y esos cantos que Dios me entrega ahí son los que entiendo que Él me está dirigiendo para que los traiga a la iglesia el domingo, cuando dirijo. Eso se llama intimidad y servicio con excelencia. No hacer las cosas a medias. No hacer solo por hacer. Y el creyente que va perdiendo el primer amor se vuelve tan rutinario que pierde de vista que está dejando al Señor en segundo lugar. Es como con los matrimonios. La meta de las parejas, de cada uno de los matrimonios en Cristo, debe ser amarse cada día más, honrarse cada día más. Escuché a un hermano que dijo,
los matrimonios de años ya no se enamoran. Eso es para cuando uno está empezando, que hay enamoramiento. ¿Quién dice que tiene que ser así? El enamoramiento puede durar todos los años. Es más, debemos de cuidar que dure todos los años. 20 años de matrimonio, 30, 40, los que tengamos, que haya el mismo enamoramiento. Es más bien debe haber ahora uno más sólido, porque ahora luchamos juntos, porque ahora somos una sola carne, porque ahora vivimos juntos nuestros proyectos, nuestras metas, nuestras necesidades. Y un primer nivel o señal de estancamiento es cuando se abandona el primer amor. Se pierde la intimidad, se pierde el servicio. Hermanos, yo le tengo temor al estancamiento. No temor, le tengo más bien aborrecimiento. Y le digo, Señor, líbrame de estancarme. Y ustedes han conocido mi compromiso en cuanto a la parte de crecer en el conocimiento de la palabra. Lo primero que yo hice cuando empecé a pastorear esta congregación fue buscar maestros, buscar la forma de ser enseñado. Porque para dar hay que recibir, de conocer más y más de la palabra del Señor. Hay gente que me ha dicho, ¿para qué pierde el tiempo usted sacando títulos en teología y en Biblia? Eso no sirve para nada. ¿Vieras cómo sirve? Porque mi llamado es apacentar a la iglesia, nutrir al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Pero se imagina, hermano, que yo diga, me toca el domingo, y me levanto en la mañana un ratito y digo, vamos a ver, este texto me gusta, y hablo de esto. Hay gente que dice, el Espíritu me pondrá ahí lo que diga. Hermanos, el Espíritu Santo es una persona de excelencia. Y los que ministramos la palabra aquí no podemos improvisar. Quitémonos de la mente esa palabra improvisar. Los que servimos, en lo que sirvamos, desechemos esa palabra improvisar. Si usted hace algo para el Señor, si está involucrado en algo, en la obra, en el servicio de la casa de Dios, no improvise, por favor. Tómese su tiempo, planee, organice y dé la excelencia al Señor. Porque si no, es señal de estancamiento. Es señal de estancamiento. Hay que darle al Señor lo mejor. Y cuando se abandona el primer amor, otra de las cosas que se ve afectada es la evangelización. Ya no es aquel creyente que cuanta persona se topaba le decía, mire, déjeme contarle, hubo un cambio en mi vida, Cristo me rescató, Cristo me salvó, ya no soy el que era antes. Y empieza a pasar los años y ahora se encuentra con alguien y dura horas hablando de fútbol, de cine, de algo que le apasiona y no comparte del Señor. Eso también es estancamiento. El Hijo de Dios tiene que crecer en la proclamación, en el alcance, en el evangelismo. Tenemos nosotros que crecer también en eso y esforzarnos para eso. ¿Cómo puedo yo ser mejor en la evangelización? Conociendo la palabra. Pero ¿cómo voy a pretender llevar a alguien a los pies de Cristo si no sé qué decir? Amén. Necesitamos conocer, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no la palabra de Germán, no las experiencias de Germán, no las historias y anécdotas de Germán, la palabra de Dios. Pero si no la estudiamos, si no la conocemos, nos quedamos cortos. ¿Qué está ocupando la prioridad de nosotros? ¿Qué está ocupando la prioridad de nosotros? Me considero un apasionado de la lectura, me gusta leer. Esa es una de las cosas que uno aprende cuando entra en el seminario. O aprende o aprende. Hay que leer. Pero tengamos cuidado de que la palabra de Dios sea nuestra prioridad. Porque también hay creyentes que leen el libro de fulano, el libro de fulanita, el de mengano, pero no vienen al texto directamente. Crecer es el objetivo. Cuando hay estancamiento, el Señor le dice a esta iglesia de Éfeso, has abandonado el primer amor.
A la iglesia de Pérgamo, ¿qué le dice? Estamos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Vea conmigo por favor el verso 12 al 16. El mensaje a Pérgamo de parte de Dios es: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Un poco de contexto ahí, del trasfondo de lo que se está diciendo aquí. Esta iglesia de Pérgamo está ubicada precisamente en la zona donde hay el templo de adoración pagana más grande de ese momento, de Asia Menor. Y el Señor le dice a esta iglesia: conozco tus obras, sé dónde estás ahí donde está el trono de Satanás, donde está ese templo de perdición, pero retienes mi nombre, porque cuando uno crece en el Señor, no importa qué lo rodee, se guarda para Cristo y crece en Él. Pero al igual que a Éfeso le dice en el verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hermanos, hay que ser humildes con Dios. Y en nuestra oración incluyamos, por favor, estas palabras. Digámosle: Señor, ¿habrá algo en mí, aunque sea algunas pocas cosas, que quieres que cambie, que quieres que te entregue? Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Le dice a la iglesia de Pérgamo: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Tienes todo esto, le dice. Permites ahí que se dé esta situación. ¿Cuál? Cuando hay un estancamiento en la vida del creyente, se contamina con falsas enseñanzas. Se contamina con falsas enseñanzas. Tienes ahí la doctrina de Balaam, le dice, tienes ahí a los que sacrifican a los ídolos. Ahí están, contigo. Y peor, usa la palabra, retienes la doctrina de ellos. Es decir, hermanos, esta iglesia de Pérgamo se quedó con las malas enseñanzas según su conveniencia. Nunca superaron las herejías. Y así hay muchos en el pueblo de Dios que se estancaron en las falsas enseñanzas. Nunca superaron las herejías. Y cuando se les habla la palabra de verdad, chocan con esas creencias y tradiciones y prefieren decir, me quedo con esto, a aceptar la exhortación del mensaje de Dios y cambiar su enfoque. Eso es estancamiento. Cuando ya no permitimos que la palabra nos hable, cuando ya no permitimos que la palabra penetre en nosotros y nos corrija, cuando nos hemos acostumbrado a que lo que sabemos está bien, nadie me corrija, así lo que creo, así es. Todos los días se aprende algo de la palabra del Señor, ¿ven? Todos los días se aprende algo. Por eso yo le invito, hermanos, a ustedes como iglesia, a que estemos siempre atentos, muy atentos, a los mensajes que se dan aquí, desde el púlpito, independientemente de quién esté. Porque a veces, ¿verdad?, nos identificamos más con ciertas personas. Es que a mí me gusta cuando está fulano, a mí me gusta cuando está vengano. Pero siempre hay algo que Dios quiere hablarnos de su palabra. No nos perdamos eso. Y si Dios quiere corregir en nosotros alguna enseñanza falsa, incorrecta, entonces estemos atentos a eso. Vengamos a su palabra con temor.
Esta gente de Pérgamo no pudo superar las herejías, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Se las dejaron ahí entre ellos, pese a que estaban haciendo otras cosas buenas. 2:18, a Tiatira también, esta otra iglesia llamada Tiatira, le dice lo siguiente el Señor. 2:18 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, has ido creciendo, ¿verdad? Ya no eres el mismo como empezaste, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Un creyente se estanca cuando abandona su primer amor. Se estanca cuando se contamina con falsas doctrinas y enseñanzas. Un creyente se estanca cuando tolera las prácticas pecaminosas. En tercer lugar, cuando tolera las prácticas pecaminosas. Es ese creyente en el cual el celo por la casa de Dios se apagó. Le da igual lo que se haga, cómo se comporte la gente, cómo se conduzca. Es ese creyente que aún en su propia casa le da igual si hay pecado, si hay libertinaje. Eso es estancamiento. Tolerancia de las prácticas pecaminosas. ¿Por qué es esto tan importante que nosotros lo tengamos claro? Porque el que empieza a tolerar las prácticas pecaminosas en su vida corre el riesgo de caer en ellas también. Termina envuelto en ese ambiente, termina envuelto en esas prácticas. Todo se le vuelve normal. Se vuelve tan normal que termina siendo su estilo de vida. Hay un dicho popular que dice: si todo el mundo lo practica, entonces debe ser correcto. Tremenda mentira de Satanás. ¿A dónde va Vicente? A donde va toda la gente, dice el dicho. Y hay creyentes que empiezan a caminar con el Señor y tienen un celo por la casa de Dios y por las cosas de Dios, y procuran que no haya prácticas pecaminosas en su vida y renunciar a ellas, pero con el paso del tiempo se van suavizando y empiezan a tolerar un detallito por aquí, un pecadito por acá, otro por acá, y cuando se dan cuenta su estilo de vida ya se volvió también una práctica de pecado, y están tan envueltos que ya no pueden salir de ahí. Están atados a esas prácticas pecaminosas. Dios le dice a Tiatira: mire, todo lo bueno que hiciste lo borraste con el codo, porque estás tolerando que se hagan esas prácticas de pecado, de fornicación, de libertinaje, de corrupción. Estaba leyendo el testimonio de un pastor en Estados Unidos, un señor ya bastante grande en edad. Allá por los años 70 dice que él llegó a ser líder de la denominación a la que pertenecía y a ser el pastor, el coordinador de más de 500 iglesias en los Estados Unidos. Y entonces dice que una vez al año hacían una convención de todos los pastores de esas 500 iglesias y juntaban dinero suficiente
para tener una serie de conferencias en un hotel costoso, fino. Y durante 3 días completos, esos pastores que venían de diferentes partes de Estados Unidos se reunían en ese hotel. Recibían enseñanzas, recibían conferencias, recibían talleres, recibían seminarios bíblicos. Y se les pagaba una habitación de ese lujoso hotel para esos 3 días. El testimonio de este hermano es que, para sorpresa suya, intentó evangelizar a uno de los encargados del hotel. Y cuando él quiso darle la palabra, le dice: mire, yo no quiero nada con los cristianos. Si ustedes son los más hipócritas que hay. Es más, dice: déjeme enseñarle. ¿Quiere que le enseñe? Esos pastores que vienen con usted, ¿quiere que le enseñe? ¿Qué es lo que están pidiendo? En esos tiempos donde no había tanto acceso como ahora, ¿verdad?, a los medios tecnológicos, hermanos, había más de 60, si no me falla la memoria, creo que eran 64 o 66 solicitudes de películas de VHS pornográficas para ver en la habitación de los pastores. Y usted dice: pero ¿cómo es posible que eso llegue a pasar? Claro, llega a pasar, porque cuando se empieza a permitir una práctica pequeñita, se va a otra más grande, y a otra más grande, y a otra más grande, y se llega hasta perder la vergüenza de llegar a un hotel con gente desconocida y decir: mire, mándeme esta película. ¡Qué vergüenza! ¡Qué mal testimonio! ¡Qué estancamiento! Y así como hay áreas de ese tipo, hay otras áreas, pecados, que el creyente empieza a tolerar en su vida y no se da cuenta que le están estorbando para crecer en el Señor. Esas personas que dan lugar al chisme, a la murmuración, esas personas que dan lugar a las contiendas, esas personas que empiezan a hacer negocios, ¿verdad?, con el timo de que es un choricito por aquí. No, eso no se llama chorizo, se llama fraude, se llama pecado. Es una canita al aire que tuvo por esto, no. Eso se llama adulterio, se llama fornicación. Y usted ve a aquellos creyentes que empezaron a vivir en el Señor, pero empezaron a dar lugar a los pecados, prácticas pecaminosas, y las toleraron en su vida. Creyentes que tienen, hermanos, 15, 20, 30 años de vivir juntos y están en unión libre, no se han casado. Y uno dice: pero ¿por qué no dan el paso? ¿Qué está estorbando ahí? Ya con hijos y formado su familia. Eso es estancamiento también. Mensaje a Sardis, Apocalipsis 3:1. 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Oiga, qué tremendo. Conozco tus obras, que tienen nombre de que vives. O dice la Nueva Versión Internacional: tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cuándo se estanca un creyente? Cuando abandona su primer amor, cuando se contamina de falsas enseñanzas, cuando tolera prácticas pecaminosas en los demás o en su propia vida. Y número 4, cuando vive un falso cristianismo. Tienes nombre de que estás vivo, pero eres puro cuento. Estás muerto, le dice el Señor a esta gente de Sardis. Estás viviendo un falso cristianismo, vives de apariencias,
Y así hay muchos en la iglesia, no hablo de esta, en general, en la iglesia del mundo, que viven de apariencias, que de boca dicen yo soy, pero que sus acciones confirman lo contrario. Apariencias, apariencias. Dicen ser, pero su estilo de vida demuestran que no son del Señor. Tremendo esto. ¿Qué señal más grande de estancamiento puede haber que esa? Dicen que son, pero se quedaron ahí nada más en pura boca, pura palabra, pura apariencia. Pero no son lo que dicen que realmente son. Un falso cristianismo. Y hay muchos que están viviendo un falso cristianismo y se conformaron con eso y están estancados en eso y no se sienten mal con eso. Así viven tranquilos, así viven bien. De domingo me pongo el traje de cristiano y el domingo en la noche en la casa me lo quito para vivir el resto de la semana como inconverso. Eso hacen algunos, eso hacen muchos. Viven de apariencias. Y es interesante, hermanos, porque una característica que tiene este tipo de personas es la forma en que hablan. Tal vez usted estará de acuerdo conmigo en eso. Es ese creyente que cuando está entre creyentes, gloria a Dios, exaltado sea el eterno nuestro. Pero cuando está fuera con los no creyentes, toda la censura. Vive de apariencias. Es ese creyente que le gusta que lo vean, que está aplaudiendo, que está cantando, que está danzando y que lo observen. Es ese creyente que le gusta que cuando pasan la ofrenda todos vean, no habla cuánto echó y estira el billete así para que lo adivinen. Es de 20. Decía el Señor Jesús en el Evangelio, es ese creyente que gusta que le toquen trompeta cuando va a darlo. ¿Verdad? Apariencias. Es ese creyente que dice que tiene el amor de Dios, pero no puede amar a sus hermanos. Eso es apariencia. Hay que crecer en el amor de Dios, año con año. No es posible, hermanos, que pase un mes, 2 meses, 3 meses, todo un año entero y usted venga a una congregación y todavía no le hable a su hermano o a su hermana porque le resiente algo. Eso es estancamiento. El Hijo de Dios busca acercarse, busca reconocer si ha cometido un error, si ha dañado a alguien o si le han herido, busca la sanidad de ese distanciamiento. Porque así es Dios con nosotros. ¿Se imagina que el Señor fuera así? No quiero bendecir los alimentos, ni oren por esos alimentos. Señor, que esta semana me vaya bien el trabajo. Me caes mal. No te voy a bendecir. Señor, sáname, vieras que estoy enfermo, me duele mucho. ¿A mí qué? ¿Se lo merece? Imagina que Dios fuera así como somos a veces. El Hijo de Dios crece en amor. Vive un cristianismo genuino, verdadero. No es ese que dice yo soy cuando le conviene y cuando no demuestra otra cosa. El quinto mensaje que Dios da a la iglesia de la Odisea, está en Apocalipsis 3:14. La Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Terrible eso.
Cuando se estanca un creyente, cuando abandona su primer amor, cuando se contamina con las falsas enseñanzas, cuando empieza a tolerar prácticas pecaminosas, cuando vive un falso cristianismo. Y por último, es ese cristiano que se conforma con la mediocridad espiritual. No le interesa ya crecer. No le interesa ser mejor para el Señor. Así como está, se siente bien. Y el Señor le dice, ojalá fueses frío, frío, frío o caliente. Pero estás en el medio, te quedaste a la mitad. Te estancaste, no avanzas. Y eso el Señor dice, lo aborrece al punto que, oiga el ejemplo que usa, me das ganas de vomitar. Eso es lo que dice el texto. Al tibio lo vomitaré, dice el Señor. Ese creyente que se conforma con una mediocridad espiritual. Empezó a crecer, pero se quedó a medias en su vida espiritual. Ese creyente que fue salvo, pero no pasó de la puerta. Ese creyente que se conformó solo con dar los primeros pasos, pero nunca se preocupó por madurar en Cristo. Ese creyente, peor aún, que está satisfecho con ese estilo de vida mediocre. Dice el verso 18, ahí mismo en el 3:18 de Apocalipsis. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado de fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. El cristiano tibio es un cristiano que está enfermo con la enfermedad de ceguera espiritual. No ve, no se da cuenta que está mal, que no puede seguir así, que está estancado. Tiene una ceguera espiritual, no quiere avanzar a más, no quiere realmente meterse con el Señor, no quiere realmente comprometerse con el Señor. Es ese que se queda a medias, entre sí y no. ¿Cuál solución le da el Señor a cada uno de estos niveles? Porque no quiero que nos quedemos ahí, por supuesto. ¿Cuál solución da el Señor a cada uno de estos niveles de estancamiento? ¿Qué le dice a Éfeso? A esa iglesia que ha abandonado su primer amor, a esa iglesia que ya Dios no es la prioridad de su vida, a ese creyente que ha disminuido en intimidad, en servicio, en evangelismo. ¿Qué le dice el Señor? Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Le dice el Señor a Éfeso, a ese creyente que ha abandonado el primer amor, recuerda, identifica dónde empezaste a fallar, qué es lo que está mal, arrepiéntete y vuelve al inicio, cuando caminabas bien. A ese creyente que abandonó el primer amor, que le dice el Señor, enamórate de Dios, es lo que le dice. Enamórate de Dios. Y si alguno de los que me escucha siente que es ese tipo de creyente que se estancó en esa relación fría, distante de Dios, que abandonó el primer amor, Dios te dice, enamórate de Dios. Enamórate de Él. ¿Qué le dice a Pérgamo? Esa iglesia que se contamina con falsas enseñanzas, que se quedó en esas herejías a conveniencia. Esa iglesia que no le interesa crecer en el conocimiento de la verdad, ese creyente de Pérgamo. Apocalipsis 2:16 le dice el Señor, ¿cuál salida le da? ¿Cuál solución? Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. También le dice, arrepiéntete. Y aquí ese arrepiéntete equivale a renunciar a las falsas enseñanzas y a procurar llenarse de la palabra de verdad. Si no, dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
Arrepiéntete entonces aquí para este tipo de creyente que se estancó en esas falsas enseñanzas, en esas tradiciones, en esas costumbres que no son la palabra de verdad. ¿Qué le dice el Señor? Enamórate de su palabra. Enamórate de su palabra. ¿Cuántos quieren crecer en amor a Dios? ¿Cuántos quieren crecer en amor a su palabra? ¿Qué salida le da Dios a Tiatira? Esa iglesia, ese tipo de creyente que se estancó en las prácticas pecaminosas, que perdió el celo de Dios y se envolvió en el pecado. ¿Qué le dice? Apocalipsis 2:21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella duermen, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. A Tiatira le dice: arrepiéntete, muestra el temor de Dios, muestra ese celo por su casa, no te contamines imitando lo malo. Le dice: cuida lo bueno que hay en ti. ¿De qué está hablando? ¿Qué le dice Dios a ese tipo de creyente que se estancó en prácticas pecaminosas? Enamórate de la santidad, procura la santidad, busca la santidad. ¿Qué le dice a Sardis? Ese tipo de creyente que se estancó en un falso cristianismo, que está viviendo de apariencias. Oiga qué tremendo lo que le dice el Señor. ¿Cuál salida le da el Señor? Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré pronto sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ese creyente que ha caído en ese estancamiento, ese creyente que vive un falso cristianismo, le dice: arrepiéntete. Pero usa algo muy interesante: mantente despierto, vigilante. Cuida que lo poco bueno que hay en ti no se acabe. ¿Para qué? Para ser hallado fiel cuando Cristo venga. ¿Qué le dice el Señor a ese creyente que está viviendo un falso cristianismo? Que se enamore de su regreso, que se apasione por estar preparado para encontrarse con Cristo todos los días de su vida. Y por último, ¿qué le dice a la Odisea? Que se conformó a vivir ese estilo de vida de mediocridad. Apocalipsis 3:18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué le dice el Señor a ese creyente que ya tiene un estilo de vida mediocre, que se estancó totalmente en su vida, en su crecimiento espiritual, en su vida de fe? El Señor le dice: déjame purificarte, sé celoso, arrepiéntete. Y este arrepiéntete equivale aquí a someterse a Dios cada día, a esforzarse por crecer más en Él. Y para eso, hermanos, ¿qué necesitamos? ¿Qué le dice Dios a ese creyente que está en una vida mediocre? Enamórese del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para romper ese estancamiento, para romper esa mediocridad, para avanzar en el Señor. Porque el corazón de Dios, hermanos, no es hundirnos más, no es estancarnos más,
Tampoco es que retrocedamos. El deseo de Dios es que tú y yo crezcamos en Él. Y Él siempre va a buscar la oportunidad para eso. Y estoy seguro que Él está tocando los corazones todos los días. Y que nos está atrayendo a su presencia. Y que nos está llamando más a Él para que crezcamos. Apocalipsis 3:20, oiga qué lindo como lo expresa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor no dice, el que está en mediocridad, el que está en un falso cristianismo, el que está, que abandonó el primer amor, el que ha tolerado las prácticas pecaminosas, ya no puede hacer nada. No, el Señor le dice, arrepiéntase, llénese de mí, crezca en mí, venga, la puerta está abierta, entre, cene conmigo. Ese es el Dios que tenemos. ¿Alaban al Señor por eso? Amén. Para terminar, hermano, ¿me puede proyectar Efesios 4:15? ¿Qué tal si se pone sobre sus pies? Efesios 4:15. Leemos bien fuerte, por favor. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Veámoslo de nuevo. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Señor, queremos ser ese tipo de iglesia. Queremos ser ese tipo de creyente, de discípulo, que crece en todo, Señor, según tu voluntad. Si hay alguna señal de estancamiento en nuestra vida, Padre, perdónanos, llénanos de tu Espíritu, danos la capacidad, Señor, de avanzar, de crecer, Señor, de ser mejores para ti, a partir de un arrepentimiento genuino. Si hay alguien que ha abandonado su primer amor, si hay alguien que se ha contaminado de falsas enseñanzas, si hay alguien que tolera prácticas pecaminosas, si hay alguien que está viviendo un falso cristianismo o que ya se conformó con un estilo de vida mediocre en Cristo, arrepiéntase, acepta el llamado de Dios hoy por medio de su palabra y dígale: Señor, lo reconozco, esta palabra ha sido para mí, me incluye a mí y me humillo a tus pies y te pido perdón porque no quiero quedarme estancado, no quiero detenerme en el crecimiento en ti, Señor, quiero ser más como tú, Señor. Permite, Dios, que este sea un año de crecimiento para tu iglesia. Dios, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos con ese crecimiento en amor hacia ti. Enamóranos más de ti, Señor, cada día. Ayúdanos a crecer en ese conocimiento de tu palabra. Enamóranos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer en santidad. Enamóranos, Dios, de esa vida santa delante de ti. Ayúdanos a crecer, Señor, también en fidelidad, amando tu regreso, preparándonos para nuestro encuentro contigo todos los días, Señor. Ayúdanos a amarte, Espíritu Santo, porque te necesitamos, porque solos nunca lo lograríamos. Pero gracias, Cristo, porque has enviado al Espíritu de verdad que habita en nosotros y que hoy nos habla y nos confronta a esa necesidad de crecer en ti. Señor, en el nombre de Jesús, que el plantío de Dios siga creciendo en la verdad, en amor, y que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. Para gloria de tu nombre, Señor. El pueblo de Dios dice: amén. Que Dios continúe bendiciéndoles. Espero que haya sido de edificación este mensaje para su vida y le esperamos pronto. Qué lindo. Decía la hermana.